Jesús demostró ser una persona que practicaba la oración con frecuencia, constancia y poder. La oración no era solo una parte de su vida, sino que era fundamental en su ser. Era la fuente de su vida espiritual, su desarrollo en la fe y su poder espiritual. En Mateo 26, 41, instó a sus discípulos a mantenerse alerta y orar para que no cayeran en tentación. Hubo al menos 2 momentos cruciales en la vida de Jesús en los que sus oraciones se destacaron por encima de cualquier otro momento. Uno de esos momentos ocurrió en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús se enfrentó a la realidad de la cruz. Aunque sus discípulos lo acompañaron, Jesús los dejó descansar mientras él se retiraba más al jardín y oraba con tal intensidad que llegó a sudar gotas significativas de sangre, ver Mateo 26, 36-44 y Lucas 22, 44. El segundo momento de oración de importancia monumental tuvo lugar durante esas oscuras y terribles horas que pasó en la cruz. A pesar de estar experimentando la intensa agonía de la crucifixión, el corazón de Jesús se compadeció de sus verdugos y, en su nombre, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. No hay duda al respecto, nuestro Señor era un hombre de oración. ¿Cuándo y dónde oraba Jesús? La oración profunda y persistente no siempre es conveniente. La oración efectiva exige un compromiso con el tiempo y el lugar. Jesús ejemplificó este hecho en Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Oraba durante el fresco y tranquilo amanecer, cuando no había nadie alrededor, cuando no había interrupciones. Pasaba tiempo temprano y de calidad con su Padre. Oraba cuando su mente estaba fresca y libre de los muchos detalles de la vida. ¿Alguna vez te has levantado muy temprano en la mañana para orar? Esos momentos suelen ser los más refrescantes, gratificantes y preciosos. ¿Dónde oraba Jesús? Podría haberse quedado en su habitación o incluso en la casa, pero no lo hizo. Encontraba un lugar solitario para acercarse y comunicarse con su Padre. Como nuestro ejemplo, Jesús oraba con frecuencia. Pasaba tiempo de calidad en la oración. Oraba cuando y donde las interrupciones no lo molestarían. Aunque Jesús había venido del Padre, sabía que su fortaleza residía en la oración. Entonces, si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Si necesitaba encontrar tiempo de calidad para orar, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Y si consideraba necesario alejarse de los demás mientras oraba, ¿no deberíamos hacerlo nosotros también? Si tienes un automóvil, sabes que debes ponerle combustible regularmente o se detendrá. Sabes que debes alimentar tu cuerpo regularmente, o morirá. La oración es el combustible que alimenta el espíritu del hombre, y si tu espíritu no se recarga mediante la oración frecuente, se agotará y se detendrá por completo. Cristo también pasaba noches enteras en oración. Lucas 6:12 dice: En aquellos días, Jesús se fue a la montaña a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Toda la noche en oración a Dios. Algunas personas dirán: pero no puedo hacer eso. Necesito descansar. Sí, necesitas descansar, pero también necesitas pasar algunas noches en oración. Estoy de acuerdo, no es fácil pero es necesario. Debió haber sido igual para Jesús, ya que multitudes de personas a menudo solo querían tocarlo. ¿Cuánto debe haber necesitado la renovación que provenía de esas noches a solas con su Padre? El resultado siempre fue un suministro fresco de poder y unción suficiente para el agotamiento constante de sus recursos espirituales. Pero durante esas noches en las que oraba, presentando ante el Padre las necesidades de un mundo herido y pecaminoso, Dios lo encontraba. Y nuestro Padre hará lo mismo por cualquiera que se preocupe lo suficiente como para sacrificar unas horas de sueño para un encuentro con el Todopoderoso. Para que una persona renuncie a su descanso para interceder por otros, revela su sinceridad. Y para que una persona se entregue a Dios solo una mañana, un día o una noche entera, muestra su pasión por ayudar y bendecir a las personas e indica que ellas son su primera preocupación. La Iglesia debe redescubrir su fuente de poder. La Iglesia actual se ha embellecido construyendo edificios altos e impresionantes lugares de adoración. Pero la misma Iglesia, en muchos casos, está desconectada de las personas. Como resultado, ha habido toda una generación que no conoce a Dios, que no lo ama ni lo sirve. Mis amigos, esta generación necesita a Dios. La Iglesia actual debe renacer para la tarea de alcanzar a esta generación para Dios. Debe alcanzar la cima de la montaña y pasar tiempo en oración. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos aprender cómo buscarlo con todo nuestro corazón.
Necesitamos esas reuniones de oración en la cima de la montaña. Necesitamos esos momentos de oración solitaria. Los necesitamos 1000 veces más de lo que Jesús los necesitó. La oración fue la comunión de Jesús, su inspiración, su fuerza. Jesús estableció el patrón de la oración para nosotros. Nos estaba mostrando cómo vivir, cómo adorar, cómo orar. Y si queremos tener éxito en nuestras vidas para el Señor, sería bueno que sigamos el ejemplo de nuestro Señor. Antes de continuar con este video, y si te has sentido inspirado por las palabras que hemos compartido hasta ahora durante todos los videos, tengo algo muy especial que me gustaría compartir contigo. Se trata de una oportunidad para profundizar aún más en tu vida de oración y experimentar el poder transformador de la conexión íntima con Dios. Permíteme presentarte 30 días de intimidad con Dios, una guía diseñada para llevar tu vida de oración a un nivel completamente nuevo. ¿Alguna vez has deseado sentir una conexión más profunda con Dios en tu vida diaria? Esta guía te acompañará en un viaje de 30 días, brindándote reflexiones inspiradoras, herramientas prácticas y consejos basados en las enseñanzas de Jesús. Te ayudará a establecer un hábito de oración constante y te guiará para que puedas experimentar la transformación espiritual que proviene de una relación más cercana con nuestro Creador. No dejes pasar esta oportunidad. Si sientes en tu corazón que es hora de un cambio en tu vida de oración, te animo a hacer clic en el enlace que se encuentra justo debajo de este video para obtener más información sobre 30 días de intimidad con Dios. Jesús dijo en Lucas 18:1 que siempre debemos orar y nunca desanimarnos. Dios quiere que aprendamos a orar en tiempos de adversidad, en tiempos de turbulencia, en tiempos de problemas. Quiere que oremos y no perdamos el ánimo ni nos rindamos. No te rindas. No te des por vencido. Cualquiera puede hacer eso, pero se necesita resistencia, valentía y compromiso para orar y no perder el ánimo. La posición de la oración en la vida de Jesús nunca fue secundaria. Es realmente impactante reconocer que a pesar de ser el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, la oración siempre ocupó el primer lugar en su vida. La oración era su máxima prioridad. ¿Ocurre lo mismo en tu vida? ¿La oración tiene la misma prioridad que tenía en la vida de Jesús? Seamos sinceros. La mayoría de nosotros ora cuando encontramos tiempo. Oramos si el bebé no llora y nos molesta. Orarnos si los vecinos no nos interrumpen por la noche. Orarnos si no hay tareas pendientes en casa, compras por hacer o trabajo por realizar. Sin embargo, si la oración ha de ser efectiva en nuestras vidas como Dios lo pretendía, debe tener la máxima prioridad. Cuando Jesús subía a la cima de la montaña para orar, lo hacía con ese único propósito. Nada lo distraía allí, por lo que oraba. Hasta que tú y yo podamos aprender a utilizar la oración con ese enfoque, nunca alcanzaremos las cumbres de bendición y unción ni experimentaremos las bendiciones de Dios. La oración suprema de sacerdocio de nuestro Señor Jesús, la oración en Juan 17, es uno de los capítulos más significativos en toda la Biblia. En ella, sentimos el corazón mismo de Jesús mientras ora a su Padre, y las preocupaciones por su pueblo que expresa son preocupaciones que debemos compartir cuando nos acercamos a Dios en oración. Veamos algunas de las cosas por las que Jesús oró en su oración sacerdotal suprema, un reflejo de su profundo amor por el Padre y por nosotros, sus hijos. Jesús oró para que todos sus discípulos fueran uno. Ahora voy a ti, pero digo estas cosas mientras aún estoy en el mundo, para que tengan mi plena alegría dentro de ellos. Les he dado a conocer tu nombre a los hombres que me diste del mundo. Eran tuyos, y tú me los diste, y han obedecido tu palabra. Ahora han reconocido que todo lo que me has dado proviene de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y las han recibido y creído realmente que salí de ti, y creyeron que me enviaste. Oro por ellos, Padre. No solo oro por estos discípulos, sino por todos los que creerán en mí a través de su palabra. Oro para que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Oro para que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Oro para que sean completamente uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como a mí. Juan 17, 13-16, 20-23. Jesús oró para que sus discípulos experimentaran alegría. Ahora voy a ti. Les he hablado estas cosas mientras estoy en el mundo, para que tengan mi alegría completa dentro de ellos. Juan 17:13. Es maravilloso reconocer que cuando Jesús oró por todos nosotros, también oró para que pudiéramos compartir su alegría divina.
Con los recursos de Jesús a nuestra disposición, no deberíamos experimentar tristeza o infelicidad. Deberíamos estar llenos de alegría, su alegría. Y verdaderamente, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Nehemías 8:10. Cuando estamos alegres, somos fuertes. Pero cuando perdemos nuestra alegría, nos debilitamos. Esto también es un tema apropiado para nuestras oraciones. Jesús oró para que todos sus discípulos fueran protegidos del mal. Jesús sabía que todos sus seguidores enfrentarían ataques. Su oración en Juan 17:15 fue: no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Dios no nos saca de nuestras circunstancias para protegernos del mal. El diablo está empeñado en destruirnos y constantemente intenta alejarnos de Dios y su palabra. Pero Jesús, el Hijo de Dios, oró para que no fuéramos vencidos por las tácticas que el diablo utiliza contra nosotros. Y necesitamos orar de la misma manera todos los días. Jesús oró para que sus discípulos llevaran vidas santas. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Jesús oró. La palabra, santificar, simplemente significa separar para un propósito sagrado, consagrar, purificar. Solo hay un camino, un medio para lograrlo, la palabra de Dios. Dios ha proporcionado su palabra como el instrumento de nuestra santificación. Efesios 5, 25-26 dice: maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola limpiado por el lavamiento del agua con la palabra. Nos santificamos a nosotros mismos utilizando los recursos que Él proporciona, leyendo su palabra, obedeciéndola, viviendo según su dirección y orando para que su purificación se manifieste en nosotros. Jesús oró para que sus discípulos fueran perfectos. Yo en ellos y tú en mí. Permíteles experimentar una perfecta unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como a mí. Juan 17:23. Esto es asombroso, pero es exactamente lo que Jesús oró. Que podamos ser perfeccionados en Él, de manera que el mundo que nos rodea pueda conocer el amor de Dios en Cristo al observar nuestras vidas limpias y piadosas. De hecho, debemos orar a diario para que Dios nos use como testigos efectivos de su amor. En Juan 17:24, Jesús oró para que sus discípulos recibieran vida eterna. Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Quiero que vean toda la gloria que me has dado porque me amaste incluso antes de que comenzara el mundo. Piénsalo. Jesús oró para que todos los habitantes del mundo pudieran recibir vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16. Jesús es ese Hijo unigénito mencionado en esta escritura. Él es quien oró por nosotros, por ti y por mí, para que pudiéramos heredar la vida eterna. ¡Qué bendición y esperanza tenemos en Jesús! De la misma manera, debemos orar diariamente por la salvación de aquellos que amamos y que aún no conocen al Salvador. Cualquiera que seamos o lleguemos a ser en nuestras vidas espirituales, lo debemos todo al Salvador que se entregó por nosotros, quien oró por nosotros para que pudiéramos ser uno con Él, y quien nos dejó un hermoso modelo a seguir en nuestras propias vidas de oración. Padre, Señor, ayúdame a aprender a hacerte Señor de mi vida. Tú tienes el poder para gobernar todo lo que pienso, creo y hago. Cuando permito que mi mente divague por lugares que destruyen mi paz, recuérdame que esos son pensamientos prohibidos. No necesitas que medite en sentimientos y preocupaciones que contribuyen al miedo. Reconozco que mi mente estará en perfecta paz cuando fije mi atención en ti. Entonces, Señor Jesús, permite que tu paz gobierne mi corazón. Recuérdame de la paz que tengo en ti y enséñame a estar agradecido por las circunstancias que me hacen correr hacia ti, enfocarme en ti y permanecer en ti. Nunca necesito vivir con pensamientos temerosos y perturbadores. La verdad es que tú estás en control. Querido Padre Celestial, te alabo por tu constancia y tu presencia constante en nuestras vidas. A veces podemos sentirte justo a nuestro lado, sin embargo, a veces es difícil percibir que estás allí en absoluto. En ocasiones, la vida se vuelve tan dolorosa que nuestras mentes simplemente no pueden sentirte a través del sufrimiento. A veces, retiras esos sentimientos para que te busquemos con aún más fervor. Oro ahora, Padre, para que pueda depender no de mis emociones, sino más bien de tu amor por mí, que dependa de tu palabra como la verdad que gobierna mi vida por encima de mi comprensión. Ayúdame a reconocerte y a creer en ti, aunque mis emociones me digan lo contrario. Eres bueno, eres confiable, eres amable, eres poderoso y amoroso.